Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Luis Miguel Canizales. Presento mi documento. Bueno, vamos a dar inicio a la sustentación fase 5 del proyecto final de modelado de datos. Soy del grupo 4, inscrito al curso, al programa de tecnología en desarrollo de software. Bueno, continuamos aquí. Tenemos como contenido pues los objetivos principales, descripción de uno de los casos de uso, conceptos, ¿cierto? Continuamos con fase 2, que es el modelado lógico de los datos, además de la fase 3, que es el modelo relacional de datos, y por último la fase 4, la implementación de gestor de bases de datos. Como objetivo principal, ¿cierto? Tenemos que identificar las características de una base de datos, de los modelos relacionales y sus diferencias. Más adelante vamos a ver de qué se trata este tipo de característica de la identificación relacional. Bueno, conocer las diferentes entidades, atributos y relaciones de cada entidad. Continuamos con aprender a construir un modelo relacional según requisitos del usuario. ¿Ya? Conocer la importancia de las bases de datos en los diferentes proyectos. Como bien sabemos, las bases de datos se establecen en todos los proyectos, ya sean proyectos web, proyectos de escritorio, proyectos de Android, ciertos proyectos Android, aplicaciones Android. Entonces, para muchos de los proyectos vamos a utilizar una base de datos. Y en este caso vamos a conocer lo que es el lenguaje de consultas de MySQL, ¿ya? Donde vamos a ver una serie de consultas para generar un resultado. Tenemos aquí como descripción del caso de estudio, ¿cierto? Dice que una compañía de peluches cuenta con varios empleados quienes venden, entre otras categorías de productos, unos bonitos ositos de peluche a varios clientes. La empresa compra y revende dichos muñecos de peluche y necesita un sistema de información que digitalice el proceso de compra, venta y conocer el stock de cada muñeco de peluche. Cada empleado tiene asociado un perfil como usuario en el sistema y requiere saber los datos personales tanto de los clientes como de los empleados. Entonces ya sabemos que dentro de esta entidad de empleados tenemos los siguientes atributos: nombre, apellido, cédula, dirección, ciudad, fecha de nacimiento. Bueno, además de que cada muñeco de peluche tiene un nombre, un código y así como un precio unitario, compra y venta, que pueden hacer varias según el cliente. Vemos que hay unas palabritas que están subrayadas o de color rojo, ¿cierto? Como vemos, estas son las entidades, ¿cierto?, con las que vamos a construir nuestro modelo relacional. En la fase 2, ¿cierto?, identificamos pues qué son las entidades y sus respectivos atributos. Identificamos los tipos de relaciones que tienen entre sí. Conocemos la cardinalidad que tienen, además de determinar las relaciones entre ellas. Y por último, generar un diagrama entidad-relación. Y como vemos, determinamos ya las relaciones que hay entre empleado y venta, ¿cierto? Como vemos estos símbolos, aquí por ejemplo, un solo cliente, un solo empleado, ¿cierto? Un solo empleado puede tener de 0 a muchas ventas.
Aquí vemos una relación entre empleado y venta. Aquí también tenemos la de cliente, relación ventas, donde el cliente, ¿cierto? Únicamente el cliente puede tener de 0 a muchas ventas. Igualmente la compra con productos. Una compra puede tener de 0 a muchos productos. Y un empleado, ¿cierto? Continuamos en la fase 3 del modelo relacional. En este punto, conocemos, ¿cierto?, qué es una columna, ¿cierto? Como vemos aquí la expresión gráfica de la columna. Conocemos qué son las filas. Sabemos identificar, ¿cierto?, qué es una llave primaria y una llave foránea, como vemos en este pequeño diagrama o relación entre dos tablas, ¿cierto? Aquí vemos dos tablas en las cuales tiene cada una, ¿cierto?, una llave primaria y según la configuración, ¿cierto? Respecto a la configuración, vemos que aquí tenemos una llave foránea, ¿cierto?, que viene siendo el ID departamento en el employee. Conoceremos también los tipos de datos como los in, varchar, como los date, ¿cierto?, entre otros tipos de datos para generar nuestras consultas. En esta fase 3, ¿cierto?, tenemos ya el modelo de relación de datos, ¿cierto?, un modelo de entidad-relación, donde vemos estructurado, ¿cierto?, cómo va a ir enlazado nuestras tablas de nuestra base de datos, ¿ya?, para generar nuestras consultas. Como vemos aquí, producto, ¿cierto?, tiene una relación de muchos a muchos con compra, ¿cierto? Vemos que también tiene una relación de varios a uno en categoría, ¿cierto? Vemos aquí que también tenemos de muchos a muchos en cuanto a producto venta, ¿cierto? Tenemos que ventas se relaciona también con empleados, que son los quienes generan las ventas, y adicional el cliente, que también tiene relación a la venta, ¿ya?, que va relacionado con su ID como llave foránea. Bueno, continuamos con la fase 4, que es la implementación gestor de bases de datos, donde tenemos pues dos de las aplicaciones más utilizadas, que son el SAM y el One Server, ¿cierto?, para la creación y gestión de bases de datos. En cuanto a eso, iniciamos con la implementación de los lenguajes, ¿cierto?, con los que vamos a estructurar nuestras bases de datos. Bueno, contamos con el lenguaje DDL, DML, DSL y pues por último TCL. Bueno, donde el DDL, como vemos, es uno de los lenguajes, ¿cierto?, que sirve para describir los datos, ¿cierto?, y las relaciones entre las bases de datos. Por ejemplo, aquí vemos que la estructura de la base de datos como tablas, campos, índices, restricciones, ¿cierto? Bueno, el DML, ¿cierto?, ¿cierto?, se define como un lenguaje, ¿cierto?, que nos permite generar consultas, ordenar y además de eso filtrar los datos. El lenguaje DSL, ¿cierto?, nos permite a los usuarios hacer diferentes tipos de consulta y a su vez modificar los datos, ¿cierto? El lenguaje TCL es un lenguaje de control pues, de SQL, donde se realizan transacciones, ¿cierto?, entre las bases de datos relacionales. Como aquí hay dos de los comandos, coming y rollback. Continuamos con el gestor de bases de datos. Vemos
que PHP Miami es una de las herramientas pues utilizadas de Shan y OneServer, donde en este lado nosotros podemos crear nuestra base de datos, además de generar una estructura, ¿cierto? Una estructura de los diferentes datos a guardar dentro de nuestra base de datos, ¿ya? Eh, Vamos a hacer una pequeña consulta, ¿cierto? En nuestro eh, servidor local, ¿cierto? SQL, donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar, nombre, apellido, dirección y ciudad de la tabla cliente, ¿cierto? En la tabla cliente. Y vamos a utilizar que estos nombres, ¿cierto? Y estas direcciones sean solamente de Medellín, donde ciudad es igual a Medellín. Y damos en continuar para que genere nuestra consulta. Aquí vemos el resultado de nuestra consulta. En dado caso de que esta ciudad sea Bogotá, vamos a generar la consulta y vamos a tener la consulta generada por este lenguaje. Muchas gracias por la atención.